Bien, hoy día vamos a comenzar conversando con temas que usualmente no conversamos, pero que son sumamente importantes. Nos encontramos junto a Javier Navarrete, bienvenido. ¿Sí? Estuvimos conversando hace semanitas atrás sobre todo esto que tiene que ver con construcción, con esos conocimientos que necesitamos mínimos, porque a veces es bien importante cuando uno va a solicitar un trabajo tener algún grado de información, ¿no? Esto de no ir en blanco, porque la verdad es que cuando yo voy en blanco, cualquier cosa que me digan es cierto. ¿Sí o no? Y ahí estoy expuesta de alguna manera. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, tienes razón, pero normalmente es muy difícil que toda la gente sepa de no, claro, tenemos que tener que confiar en la persona que tiene pero al frente, nociones básicas, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, normalmente la gente pone en sus manos. Es que eso también va a la confianza de con quien yo trabajo. Eso es súper importante. Sí. Sí. Pero justamente, bueno, la idea nuestra es poder entregar confianza a nuestros clientes, confianza a todo nivel de cosas, o sea, desde la asesoría más apropiada, ¿cierto? La solución más adecuada para el problema que tienen y también que la solución que estamos entregando y si la acepta el cliente, ¿no es cierto?, poder ejecutarla también sea la correcta. Esa es la idea. Oye, ¿cuántos años de experiencia ustedes? Hartos años, ¿no? Casi 10 años ya. Sí, el otro día no nos dimos cuenta en verdad, pero casi 10 años. Yo te conté que trabajé un tiempo importante en la Municipalidad de San Antonio. Pues, sí, claro. Que fue una labor que atesoro, porque es bien importante en verdad tener un cargo o desempeñarse en un servicio público, porque en verdad uno ahí se va dando cuenta de muchas cosas de las cosas que van no tiene oportunidad de ver en otra vereda. Llevo casi de años ya en la municipalidad, en la constructora. Más? Sí, estuve en la municipalidad 12 años trabajando. Sí. Y bueno, decidí dar un paso al costado porque ya obviamente ya era un tiempo apropiado como para poder empezar a trabajar en mi proyecto, sí. Y llevo ya 10 años prácticamente en la empresa constructora, que gracias a Dios y al universo nos ha ido bastante bien. Pero y también te juega muy a favor esa experiencia previa, ¿no? Te ayuda, yo creo. Sí, yo diría que sí, es importante. Es importante para dar un enfoque social, ¿eh? Yo también creo que es importante que las personas que tenemos oportunidad de hacer algo en el área privada tengamos también conciencia de que debemos hacer un aporte también a la sociedad. Tiene que haber esta de vuelta que de haya mano. Un equilibrio entre ambas cosas. Y creo que eso es algo que me entregó la Municipalidad de San Antonio, justamente, en proyectos de saneamiento que trabajamos, en proyectos de ordenar algunos sectores de la población. Bien interesante, en verdad. Sí, me gustó bastante trabajar para la municipalidad. De hecho, he pensado en volver. De hecho, te veo no, pero hablando en serio, sí. Yo diría que, mira, el trabajo como empresa constructora, cualquier empresa independiente, tiene que ver bastante en el punch que uno le ponga, en el querer hacer cosas, en diversificar también lo que uno está haciendo, porque enfocarse solo en una cosa también te limita. Te limita. Yo siento que de alguna manera esta división hogar que ustedes crean, bueno, lo conversamos en su momento, es bastante innovador, es bastante creativo, ¿no? Sí. Justamente surgió... si me da un minuto para contarte. Pero por favor. Lo que pasa es que la empresa constructora, mira, la especialidad nuestra cuando yo partí, una de las cosas que a mí me gusta mucho, o un área de mi profesión, de la construcción, es el área sanitaria. A mí me gusta mucho el área sanitaria. O sea, yo de hecho partí trabajando, mi tesis la hice con ESVAL, mi tesis de carrera la hice con ESVAL, y el área que me gusta es la ingeniería sanitaria, ¿ya?
Pero como te decía, uno tiene que diversificar, no puede dedicarse solo a eso. Mis primeros pasos, de hecho en la Municipalidad de San Antonio, fueron asesorando a la municipalidad en esa época en proyectos de ingeniería sanitaria, de coberturas. O sea, la cobertura que tenía en esa época cuando yo entré, San Antonio, en lo que es agua potable y alcantarillado, bordeaba en promedio entre ambas un 60%. Entonces empezamos a generar proyectos de ingeniería sanitaria, de agua potable, urbanización me refiero, colectores y matrices de agua potable, en zonas que no tenían, Bellavista Alto, 30 de marzo, y empezamos a ordenar eso con Lucía Menares, que era la alcaldesa de esa época, y llegamos a tener una cobertura después de 2 años de casi el 90%. Mira, o sea, un del trabajo área, ahí bien claro. efectivo. Bueno, ese es el área que me gusta, pero como te digo, empezamos a diversificar. Una vez que armé mi empresa, nos dedicamos a generar proyectos de obras de licitaciones a través de licitaciones públicas con las municipalidades. Entonces, de ahí empezamos a pensar, oye, pero no es solo esto el tema, podemos hacer otras cosas. Empezamos a trabajar para el Serviu. Entonces, ahora actualmente, en resumen, la empresa constructora se divide en divisiones. Una división es la división ESVAL, que somos empresa contratista de ESVAL. Estamos inscritos, podemos hacer todo tipo de obras que tienen que ver con el área sanitaria. Está la división Serviu, que son obras que realizamos con Serviu. Mejoramiento, o sea, los comités pueden hablar con ustedes, sí, se pueden poner en contacto con ustedes. De hecho, van a la oficina, nos ordenamos, se arman comités, los presentamos y trabajamos con las asistencias técnicas que existen para este tipo de obra. Bueno, te decía, la división sanitaria, la división Serviu, la división proyectos, también llegan clientes a la oficina que necesitan, por ejemplo, un proyecto de arquitectura para su vivienda. Entonces nosotros trabajamos con arquitectos, le armamos un proyecto de arquitectura y si el cliente lo necesita o lo desea, le cotizamos también la obra. Hacemos proyectos de ingeniería, como te decía, de agua potable, alcantarillado, pavimentación. Entonces tenemos esa línea también de asesoría profesional y técnica para proyectos. Tenemos la división hogar, que es la que tú normalmente mencionas acá. ¿Ya? Está la división obras públicas o licitaciones públicas. Entonces estamos diversificados y cada área tiene una persona encargada que se dedica a eso y que crezca y que funcione. Entonces la división hogar nació producto de que encontramos que hay muchos déficits de maestros de buena calidad en todo sentido, me refiero a honradez, a calidad técnica, a rapidez, a confianza. Exactamente. Entonces, que eso desgraciadamente es como bien común. Y los maestros que están dedicados a trabajar en esa área, o que son maestros contratistas, llamémoslo así, están ocupados. O sea, tú llamas, oye, yo conozco un maestro que te puede solucionar el problema del techo, por ejemplo, que se yo el techo y yo quiero poner, tiene actualmente pizarreño y quiero poner teja asfáltica y son 100 metros cuadrados. No, si yo tengo este maestro, pero este maestro está disponible en 10 meses más. Tiene copada. Entonces, claro, tiene que pasar todo el invierno próximo para recién trabajar. Porque los maestros buenos están todos ocupados. Entonces, encontramos que ahí hay un déficit de mano de obra que no puede cumplir la expectativa de la gente en general. Entonces nosotros pensamos como empresa, dijimos, ¿saben qué? Ofrezcamos este servicio, pero no como empresa constructora. O sea, yo lo que trato de enfocar y decir, ¿saben qué? Oye, no digamos que es la empresa constructora, es una línea de la empresa constructora y la idea nuestra es entregar una asesoría técnica para solucionar el problema, ofrecer las alternativas que pueda tener la persona, la ejecución de la obra con maestros calificados que trabajan con nosotros con contrato indefinido y que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entregamos una garantía a las obras, o sea, garantizamos las obras dependiendo del tipo de obra, por supuesto. O sea, si vamos a cambiar una gomita, pero en general las obras están garantizadas por un año. Pero pueden ir a cambiar la gomita, eso también es importante, si pueden ir a cambiar la gomita, porque a veces uno dice, bueno, hay agua, hay una gotita, una gotera, hoy día es tan importante controlar la gotera, cada gotita de agua hay que cuidarla. Entonces, la verdad es que, claro, a veces son temas que uno desconoce, entonces es importante que alguien pueda de verdad ir a cambiar la gotita. Me compré el monomando, por ejemplo, y lo voy a instalar y no sé cómo instalar el monomando. Bueno, ahí está, coticen con nosotros, yo eso te decía, prueben, si no les gusta nuestra cotización,
bien, Bien quedamos también, siendo amigos, sí, claro. ¿cierto? Pero Obvio. tenemos esa posibilidad de visitar su casa. Una persona va a ir que es parte de la empresa constructora, a ver lo que usted necesita hacer, va a tomar las medidas y le vamos a entregar una cotización responsable, una cotización con plazo y con monto. Eso es lo interesante, o sea, que la gente sepa que hay un respaldo de una entidad seria. Claro, es que yo creo que eso es lo más, mira, es uno de los datos más importantes, yo creo, a considerar, precisamente por las cosas que uno ve, ¿no? Por las cosas que suceden en el fondo. Porque claro, llevar a alguien hasta su casa y alguien que de pronto uno no conoce, también hoy día hay que tener cierto cuidado, hay que tener cierto. Exactamente, es muy difícil encontrar maestros. Yo te decía la otra vez también que con los 1000 en un tiempo deben haber unas 100 personas, de esas 100 quedaron 10 maestros trabajando con nosotros y de esos 10 maestros actualmente, de ese grupo no hay ninguno. No te creo. Exacto, entonces, y no es porque sean malos maestros, Jimena, lo que pasa es que el maestro que entra a una casa a trabajar tiene que tener ciertas capacidades, características, no solo a nivel de, no solamente hacer la maestro, pega. oficio, sino que tiene que ser empático, tiene que saber recepcionar lo que necesita la gente. Tiene que tener buen trato. Exacto, entonces no es fácil en verdad esta labor, pero es interesante y yo creo que paso a paso va a ir funcionando. ¿Sí? No, claro, es que de verdad la gente se vaya enterando a poco, claro, y lo vaya interiorizando, ¿no? Porque en el fondo, claro, cuando las cosas recién están saliendo, hay que en el fondo como que irlas grabando en la mente. Exacto, por ejemplo, cosas tan simples. Una señora un día me decía, oiga, ¿saben qué? ¿Usted conoce a alguien? Me dijo, si usted conoce a alguien, necesito lavar el siding, porque el siding de plástico, un problema que tiene es que es bien bonito al principio, pero absorbe mucho. Exactamente, ¿ya? Y hay que estarlo limpiando, lavando por lo menos un par de veces al año. Entonces, sí, porque si no mantienes el polvo. Y quería eso y cortar un árbol. Claro, nosotros tenemos gente para hacer eso, tenemos camión para retirar los escombros también propio. Entonces tenemos un equipo que se moviliza para resolver cualquier problema que... O sea, y lo solucionan completamente, que es el tema, ¿no? Pintura, si quiere cambiar la cubierta de techo, como les explicaba al principio, tiene actualmente pizarreño antiguo, nosotros vamos, sacamos el pizarreño, se instala como corresponde la teja asfáltica, etcétera. O sea, pintura de viviendas, pintura interior, cambio de puerta, de ventana, protecciones, cambio de cerradura. Bueno, y ahora ya viene septiembre. En septiembre como que las casas se empiezan ya a amononar, ¿no? Exactamente, sí, normal, es como una tradición. Es como una tradición porque hay que esperar el ¿cómo se llama? Sí, y se hace por el clima también. Por el clima también, claro, porque en esta época... No, claro. Exactamente. Por la humedad que hay, con este sol que está de adorno hoy día. Hoy que está helado. Sí, así que eso es una parte, en verdad, como te decía, de la empresa. Nosotros hacemos hartas cosas. Llega mucha gente a hacernos consultas. Lo que estamos haciendo ahora también, yo te iba a contar, estamos como empresa viendo terrenos para construir viviendas y venderlas después, comprando viviendas que están en mal estado, las reacondicionamos y las vendemos. Entonces también estamos ampliando un poco el canasto. Mira, creativos, eso es muy importante. Sí. Y también, mira, coincidentemente, también estamos trabajando ahora, queremos empezar a asesorar o a apoyar a jóvenes para que puedan ser buenos maestros. ¿Ya? Estamos en conversaciones con una OTEC de acá de San Antonio. Voy a dejar ahí ahí vamos a dejar todavía en suspenso. Mira, como te dije delante, nosotros entrevistamos a varios maestros, y entre esos maestros muchos jóvenes que llegaron, que quieren tener un oficio, ¿ya? Pero les cuesta llegar a ser un contratista por diferentes razones, no porque sean malos maestros, sino porque no saben administrar el trabajo. Entonces, ¿En qué sentido? En el sentido de ser ordenado. Ok. En ser responsable, ¿ya? En responderle a la gente como corresponde, en entregar cotizaciones como corresponden, en cumplir, en ser eficiente.
¿ya? Que si te entregan el 25% de anticipo, no te gastes ese 25% en otra cosa. Destínalo a esa pega. Entonces estamos viendo la posibilidad de poder dar charlas, digamos, a jóvenes y que ellos puedan postular a recursos de gobierno, Cercotec, otras cosas, para que se armen con herramientas y ellos puedan crear su propia empresa. Una cuestión que te dejo ahí. Oye, Sí. Con jóvenes, ¿eh? Claro, con jóvenes para que emprendan. Y ellos puedan, porque hay muchos contratistas, de verdad, y muchos contratistas que les va muy bien y ganan sus lucas y pueden hacerse un buen sueldo, pero tienen que ser ordenados. Y para eso nosotros podemos dar charla, en verdad, no es una asesoría profesional ni vamos a cobrar por eso. Como te digo, estamos viendo. O sea, están haciendo una claro, labor. Porque hay jóvenes que hoy no quieren estudiar, no quieren. O sea, la idea es que sí, se profesionalicen, puedan ser técnicos. Pero hay algunos que dicen, ¿saben qué? Mi papá fue maestro y yo quiero seguir en esto porque a mi mamá le fue bien. ¿Ya? Pero ese maestro, ese joven, si va a trabajar en una empresa, va a tener un sueldo fijo, ¿cierto? Pero si es un maestro bueno y se ordena, a lo mejor podría desarrollarse y tener su vehículo y empezar a hacer pega y ampliar su cuarto. O sea, es posible, yo creo que es posible totalmente. No, y eso también tiene que ver, o sea, qué bueno, porque también es mostrarles esa posibilidad, porque yo creo que algunos a lo mejor tampoco se lo imaginan, o sea, tampoco lo ven como una posibilidad ni como una realidad. Entonces cuando alguien le dice, oye, pero es posible y yo empecé así, yo hice tal cosa, entonces claro, le estás abriendo un mundo también, sí, ¿no? Sí, hay una necesidad tremenda de maestros buenos, o sea, con oficios calificados, que no existe acá en San Antonio, en verdad, o sea, cuesta mucho lograr obtener gente responsable. Ese es el punto, un cuento de cultura tiene que ver. Sí, claro. Yo te digo, la gente que trabaja conmigo son los que se han mantenido justamente por eso, porque son responsables, son buenos maestros, son atentos, que es el concepto que nosotros manejamos como empresa, en verdad. Esa es nuestra idea, entregar un servicio que sea bueno en todo sentido. Entonces, casi de atención de público, poco menos. Mire, lo hablábamos ayer me parece, antes de ayer lo hablábamos con la Valquiria, lo importante que es en realidad que las personas que trabajan con personas, ni siquiera necesariamente frente a un mesón, sino trabajar con personas, lo importante que es la buena disposición, la atención, la sonrisa, o sea, la actitud en el fondo que puede hacerte o regalarte un día maravilloso o un día horrible, ¿no? Sí. Así que estamos con hartas cosas, en verdad, hartas ideas que queremos que ojalá se puedan cumplir a mediano plazo. ¿Ya? Así que ahí estamos viendo a ver qué sucede. Tú vas a ir, de a poco yo te voy a ir contando. Me vas a ir contando, ¿no? Qué bueno, qué buena. Sí. Yo conversé una vez con Ricardo, sí, este es un problema que yo lo he visto harto, no sé, el tema de cuando compran en comunidad y luego finalmente no hay un dueño, o sea, son muchos dueños y la repartija nunca es pareja y bueno, se crean un montón de... dice, al ser derechos muere el comprador y vuelve al dueño el porcentaje del terreno. O sea, es como pagar un arriendo, porque no es tuyo, ¿no? Uy, qué dramático, ¿no? Qué terrible. Son porcentajes. Son porcentajes. Tú, claro. Bueno, en realidad es un problema ese. Es un problema grande. Porque claro, cuando tú a las personas les das la posibilidad de tener un terreno, una casa, les estás también abriendo el mundo, ¿no? O sea, la gente, yo creo que lo único que las personas quieren es tener un pedacito de tierra, un pedacito de terreno. Entonces, claro, en el fondo, si tú no tienes el conocimiento, es muy fácil que te... Por eso lo que dice la persona, yo encuentro, siempre es bueno ir antes a interiorizarse en dirección de obras, a ver qué pasa con ese terreno que están vendiendo, porque ahora es la moda, así como llegó en un momento la ropa americana, ya, claro. Es el que tiene un poco de plata, comprarse un terreno en alguna parte, ya dice, me compro una hectárea, 10.000 metros cuadrados, divido este terreno, lo divido y al dividirlo ya está, cada terrenito ese es un porcentaje del total. Okay. Entonces, pero cuando esos terrenos no tienen rol individual. No. Tiene un solo rol. Un solo rol. Entonces, para generar un rol individual tiene que ser un trámite. Y eso no se hace. Claro. Entonces ¿Y cómo tú vendes? ¿Y se pueden vender porcentajes porque nomás? Vende un derecho, un porcentaje del terreno.
Tú Que no compras sea un en la esquina, 20% del terreno y ni siquiera ese 20% te identifica cuál es el terreno. O sea, Tú tienes no un sabes, no tienes tienes un 20% de ese terreno que es este. Y tú te agarras y ese ya este. Y la otra persona podría decir, no, ese es mi terreno de 20% porque no está identificado como 1, 2, 3, 4. Entonces es un lío, si en verdad es re complicado. Entonces, como te decía, así como que alguien dice, ya me compro estos 10.000 metros cuadrados, 1 hectárea, divido y empiezo a vender derecho. Entonces, antes de eso hay que interiorizarse, oiga, efectivamente este terreno está dividido ya. Muéstrame los roles individuales de cada terreno. Claro, o sea, tiene porque que ya tener por último un rol, eso te da, creo. claro, eso ya te da una seguridad de que ese terreno, aunque sea un porcentaje, ya es tuyo. Claro. Y ese terreno está inscrito en el Consejo de Bienes De Raíces. manera individual Si y un- por lo tanto después usted lo puede vender si quiere. Si un Porque estos terreno- porcentajes se pueden vender. Lo traspasa. Ni O sea, siquiera. si tú compraste, le vas y le compras un terreno a esa persona, tú vas a recibir ese 20% que va a ser tu ahora dueño. Sí. Y mientras no esté inscrito, tú sabes, con el conservador de bienes raíces no existe. No existe. Tú puedes ir a hacer un trámite a notaría, no, yo le vendo el terreno en notaría. Tú firmas en notaría y mucha gente, bueno, no sé si actualmente, pero antes era más fácil que se diera. Ah, no, te quedáis con que firmaste en notaría y con eso estás listo, ¿no es así? Yo creo que pasa. O Hay sea- gente que se queda con la notaría. Sí. No, y ya no lo inscriben en conservador y embarraste, porque quedaste ahí. De hecho, el trámite lo tiene que hacer uno. Y puedes perder. Puedes perder. Puedes perder. Graciela, no inscriben, dice Ricardo. Graciela Inés Miño dice, buenas tardes, qué buen tema, gracias. Claro, no inscriben lo que tú dices, ¿no? Es un tema que hay que hacerlo personal. Sí. Hay que tener ojo con eso. En realidad antes hay que consultar, no gastar esos terrenos. Yo he estado revisando, yo siempre busco lugares donde vendan y están vendiendo terrenos en el Tabo, por ejemplo, en el Quisco. Está lleno, en el Tabo sobre todo. Un terreno de 200 metros cuadrados en 8 millones, 13 millones. Sí. Es complicado. Sí, sí, que la gente no por... O sea, claro, que por que favor, investigue antes, sí. la gente que nos está viendo y a Ricardo, gracias por en el fondo poner este tema, a la gente que nos está viendo, que ojalá antes de hacer cualquier trámite, asesorarse muy bien, investigar todos los resquicios, porque además hay que ir al ¿cómo se llama? Al conservador y ver los escritos que tienen al margen. Sí. Porque, Darse la lata de hacer eso, sí, pero hay que hacerlo. porque si no, en el fondo te dice, bueno, estoy invirtiendo a lo mejor los ahorros de mi vida, porque para muchas personas es Sí, por eso, y supuesto. que es lo más triste del mundo y que de verdad debe ser, bueno, devastador. Entonces, invertir todo lo que juntaron o con mucho esfuerzo el dinero y después encontrarse con que en realidad esto no era de la persona que se lo vendió, también es, qué sé yo, no se hizo el traspaso. Hay muchas figuras que se pueden dar y que perjudican a las personas que compran, ¿no? Exactamente, sí. Sí, hay que tener cuidado cuando uno va a invertir, pensarlo un poquito y sacar bien las cuentas. O sea, hacerlo con calma. Aparte que ya, bueno, piense que si aquí hay una notaría y a usted le dicen que hay que ir a Santiago, piense que hay algo raro, ¿no? Claro, pero ¿por qué voy a firmar a Santiago? Dicen que se lo llevan a Santiago y Santiago no saben de esto y allá les hacen la firma, no sé. Pero ya si hay una notaría aquí, ¿por qué no se hace acá? Si es un trámite de acá, ¿no? Sí, igual es extraño yo lo eso. pensaría, o sea, bueno, ¿y por qué hay que ir a firmar a Santiago si estoy comprando en San Antonio? ¿Sí o no? Sí. Sí, normalmente, bueno, lo hacen porque llevan todos los papeles del terreno a ese lugar. Seguramente es por lo que dice este señor. Claro, es porque podrían allá traer vas todos los tú papeles a la notaría. y nadie te hace así, te hace clic y dice, no, en realidad esta cosa es extraña. Allá hay un terreno nomás que están vendiendo, está subdividido en porcentaje, ya, usted tiene el 20%, firma aquí. Puede ser por eso. ¿Sí? Claro. Sí, puede que tenga razón este caballero. Bueno, en todo caso, el consejo obviamente es a tomar todas las medidas antes y ojalá no comprar bajo esa condición. Claro, bajo esa condición, no comprar, a lo mejor esperar un poquito más, invertir en otro lugar, qué sé yo. Y los que están, no sé, bueno, yo creo que ahora asesorarse para no perder todo lo que invirtieron. Pero lo vamos a conversar también, además de lo que hemos hablado ahora, lo vamos a conversar con el abogado para que nos oriente legalmente en torno a qué se interesante, puede... porque se está dando harto esto, o sea, mucho. Si tú te pones a revisar, ¿Ya?
en ventas de sitio está, pero en todas partes. En el convento, están También. vendiendo mucho terreno. En todos lados. O sea, es como se abrió esta posibilidad de comprar terreno, subdividir y vender. Pero Claro. así como está este caso, hay muchos casos que venden también como corresponde. O sea, que, O sea, claro, que la venden idea es que el pedacito, por el ejemplo, la rol. idea es que a las personas les vendan con un terreno subdividido legalmente, que tenga agua potable, que tenga alcantarillado, una urbanización del terreno. Claro. ¿Ya? Porque se exige para poder vender, el terreno tiene que tener urbanización. No, y claro, y el que tengas algo, o sea, un rol, lo que decíamos antes, ¿no? Que eso te indica que eres propietario de un porcentaje fijo, o sea, no un porcentaje, un espacio que está delimitado, que está en un mapa, ¿sí, no? Entonces puede ser, no sé, un pedacito de 100 metros, pero esos 100 metros son míos. Sí, exactamente. Yo creo que por ahí hay que trabajar y hay que tener cuidadito, mucho cuidado, porque claro, yo siento que se juega con la esperanza en el fondo de las personas de tener un terreno. Bueno, de hecho hay un letrero, no sé si en el Tao, en el Quisco, que dice que justamente habla de esto. Antes de comprar un terreno, ¿Ya? usted asesórese con la dirección de obra. No compre el terreno de inmediato. De ¿sí? inmediato. Hay una advertencia, Mira. sí. Sí, Bueno, para que ya uno no compre. Ricardo nos dice que él traspasó, que no nada que hacer, dice. Dice el agua no es privada, la luz tampoco. Bueno. Terrible, qué bueno que de alguna manera, traspasó, por lo menos ya no habrá perdido, pero siempre hay personas que yo siento que van a salir dañadas, ¿no? O perjudicadas. Sí, como dices tú, son ahorros que juntan para tener una casa acá en la playa. Normalmente gente de Santiago las compra, ¿no? Para tener su segunda casa, ¿cierto? Tener un lugar donde venir. O gente también a veces de acá que quiere vivir más en el campo, ¿sí? Hoy día como que esto de tener su ¿cómo se llama? Su lechuguita y sus tomates, ¿ah? Bueno, ese es otro tema que menciona Claudita, que lo venden muy barato. Y entonces cuando tú dices, claro, tú dices, bueno, pero y me lo compro porque cuesta muy barato. Pero a veces, desgraciadamente, lo barato sale caro. Bueno, interesante el tema, ¿eh? Para que lo toques con Bien algunos interesante, expertos ojalá podamos, sí. Voy a tomarlo, Jack. Y precisamente como tú dices, ¿no? Que tiene que ver con orientar, con enseñar, con colaborar en el fondo, porque a la gente tampoco le pasen las cosas y después tenga que lamentar. Además que en el mundo en que estamos igual es re fácil investigar, hay que hacer tiempo, sí. Pero ya las cosas no están Tan cerradas, Uno claro. puede, como decías tú, puedes ir al conservador de bienes raíces, puedes ir a la municipalidad, pedir una obra con el director de obras, con algún asesor de ahí de la municipalidad. Entonces, en realidad uno puede hacerlo. Claro. Tiene que darse el tiempo. Pero también esta gente que a lo mejor, habrá algunos que lo harán con buena intención, habrán otros no tan buena intención, pero los que lo hacen con no tan buena intención son maestros. Sí, Y te apuran y te dicen, "Ah, pero hay 4 personas esperando y usted va a perder, ¿sí o no?" Y claro, y la gente se desespera y dice, "Ay, no, y es mi casa, yo quiero mi casa acá." Exacto, sí. Así es, justamente. Tal cual. Entonces sí, hay que tener cuidadito, hay que a veces poner ¿cómo se llama? Los pies en la tierra y evaluar bien, pues, y darse cuenta. Eso es lo mismo, lo que estábamos hablando, y a veces también con el tema de construir algo, de contratar, qué sé yo, servicios. Sí, tiene que ver con las confianzas. También, mira, con las confianzas y además con esto de decir, ay no, pero es que mira, hay una persona que me cobra, no sé, la mitad. Y ahí también, cuando hay tanta diferencia, si usted me pregunta a mí mi opinión, yo creo que también a mí me pone un poquito sobre alerta, ¿sí? Porque también muchas veces esto de decir, ya siempre me voy por lo barato, hay que ser ahorrativo en la vida, pero no tanto. Y entonces muchas veces finalmente termino pagando el doble o el triple, ¿sí? Porque contrato a lo mejor personas que, claro, que me cobran muy barato, pero que no están capacitadas. Mira, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que justamente ahora estoy estudiando un presupuesto para un señor que es director de orquesta. Ya. Sí. Ya.
trabajo en la Sinfónica, bueno, es un tema interesante, estuve conversando con él y su señora harto rato en la oficina. Y ellos me dijeron, no, ¿sabes qué, Javier? Nosotros llegamos acá por una coincidencia. Ya, empezaron a conversar y me dijeron que ellos estaban esperando a un maestro hace un año. No te crees. Sí, el maestro construyó la casa del lado. Y él fue a hablar con este maestro, mire, ¿sabe qué? No, yo se las puedo construir, etcétera, etcétera. No pasa nada. Y todavía están esperando un año la casa, me muero. Entonces él me decía, me dijo, presenta un presupuesto, me entregó el proyecto para que yo lo estudiara, etcétera. Pero yo le di una estimación por los metros cuadrados, por el diseño de la casa, le dije, porque siempre la gente va a ver, diga más o menos cuánto va a salir para saber, claro, empiezan a presionarte, empiezan, no, porque no le puedo dar un precio. Claro, ¿Llego o no llego? Mire, por los metros cuadrados y el valor, con materiales de terminaciones, porque ojo, Jimena, yo la otra vez me parece que te lo dije, mucha gente, y esto también quiero decirlo para que sepan todos ustedes, cuando se pide un presupuesto por una casa, el valor final de la vivienda en costo lo entrega el nivel de terminaciones que tú quieres poner en la casa. Okay. ¿Ya? O sea, un ejemplo que yo siempre doy a los clientes, con las personas que estoy conversando es, mire, existen cerraduras interiores de 5.000 pesos, cerraduras interiores de 15, de 20, 25. Okay. O sea, ahí hay una diferencia. Piso flotante. Las puertas también. Piso flotante de 5.000 pesos el metro cuadrado, piso flotante de 30.000 pesos el metro cuadrado. Hay un nivel medio de 15.000 pesos el metro cuadrado, de 10.000 pesos el metro cuadrado. Entonces, claro, yo le puedo decir, yo soy un maestro, le digo, mire, yo le construyo la casa y le cobro, por poner un ejemplo, 50 millones de pesos. Claro, 50 millones. Pero te pone la cerradura de 5 lucas, el piso flotante de 5 lucas. Exacto. Sí, que seguramente el más barato debe tener menos durabilidad, por ejemplo. Es menos bonito y dura menos. Se gasta más rápido. Se gasta más claro. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, cuando yo le digo, mire, yo le puedo hacer un presupuesto, pero yo le voy a especificar claramente qué cosa, lo que le voy a instalar en su casa. Con fotos de la cerradura, con fotos de la iluminación, de la pistería que uno le llama. ¿Te fijas? Entonces todo queda claro con nosotros. Entonces, claro, a lo mejor es decir, no le va a costar 50, le va a costar 60, pero aquí está claro. ¿Te fijas? Claro. Entonces, cuando yo siempre digo, no estoy desprestigiando ni nada, pero si ustedes se van a construir una casa con un maestro, con un contratista, que sea específico y que sea detallado todo lo que va a hacer. Dejando en claro el tipo de material que va a usar, el tipo de cerradura, el tipo de puerta, el tipo de ventana. Las ventanas de aluminio existen varias, desde la más básica en calidad hasta de mejor calidad en colores. Y los vidrios también. De 3 milímetros, de 4 milímetros. Que impiden el paso del frío. Ese es el punto. Entonces yo creo que esas cosas la gente en general no las sabe. Porque yo también le puedo cotizar con lo más básico. Claro. Y a lo mejor va a llegar al valor yo te digo, al del mismo maestro valor. Y a lo mejor similar o un poquito más, pero no tanta la diferencia en valor, en costo. Entonces, esos son detalles que yo siempre le digo a la gente, mire, el costo de una casa se construye, una casa como estructura, Jimena, claro, todo lo que es obra gruesa, lo construyes con el 30% del costo de la casa. Ah, mira. Sí, con el 30% tú ya tenés para la casa, fundaciones, estructura, cubierta. El resto, el 70% es todo lo que ya tú quieres ponerle como terminación. Entonces es súper incidente. Es súper importante. El valor de muy terminación importante. de la vivienda. Sí. Así que eso, ahora el caballero mañana le entrego el presupuesto. Qué bueno, claro, por fin va a tener casa el caballero después de un año. Sí. Ay, qué terrible. Así que, pero eso pasa normalmente con la gente, por eso te digo, es que si se van a hacer la casa con alguna persona que siempre ha hecho casa, oye, entrégueme especificaciones como corresponden, porque cuando los arquitectos, esto es pelambre también, cuando los arquitectos presentan sus proyectos a dirección de obras para el permiso de edificación, hacen especificaciones básicas. Yeah. Básicas significa que son las generales para que el proyecto sea aprobado. Okay. Entonces, con esas especificaciones básicas generales, el contratista estudia la casa. Pero ahí no está el detalle de las terminaciones, de la cerradura, ¿me entiendes? Entonces, claro, si un contratista hace un presupuesto con esas especificaciones sin detallar lo que va a poner en verdad, ese presupuesto está mal. Se lo digo derechamente. No sirve ese presupuesto. Porque va a llegar el momento
en que usted va a ver su casa construida y va a decir, oiga, pero ¿por qué esta puerta? ¿Por qué esta pintura? ¿Por qué esta lámpara? ¿Por qué yo quería una lámpara, no un soquete? No un soquete puesto allá arriba. ¿Ya? Entonces ahí va a tener que llegar y decir, ¿saben qué? Voy a tener que cambiar esto y contratar y al final va a ir gastando más. Ahí es donde yo digo, claro, finalmente tú dices, cuando yo hago la casa, invierto un poco más, si lo tengo, obviamente, invierto un poco más, pero me va a salir más económico que después empezar a rehacer o sacar lo que pusieron, porque ya hay un costo básico en lo que pusieron, hay un costo, ¿no? Exactamente. Lo que está pasando también, a mí me dicen, oiga, pero es que a mí una casa prefabricada, no sé si has visto, sí. Oye, me cuesta 2,5 millones de pesos, 2,5 millones una casa. Pero vean que la casa prefabricada está hecha en palos de 2x2, o sea que 2x2. Así se mueve. O sea, una casa, para que quede firme y estructuralmente, mínimo, tendría que ser un pino de 2x3. Ya, Mínimo. 2x3. O sea, de 2x4 ya es lo ideal. Y ojalá impregnado. Okay. ¿Ya? Entonces, las casas prefabricadas son casas de palos de 2x2, con forro exterior, sin forro interior. En forro interior los tabiques solamente por un lado. O sea, poner un tabique está forrado por un lado nomás. Por el otro lado no está forrado. Sin artefactos sanitarios. No, nada. Sin instalación. Nada. Entonces son súper básicas. Cuéntame una cosa, y esto obviamente incide en la durabilidad de esa casa. O sea, porque yo me imagino que cuando uno se compra una casa, la quiere para toda la vida, ¿no? O sea, por lo menos que dure como duraban las casas de antes, uno espera eso. Entonces, claro, nuevamente, invertir plata, y si a los 2 años va a empezar a tener problemas con la casa... Claro, implica más mantención, ¿no? Tiene que pensar en hacer más mantención, pensar que la casa no va a tener una durabilidad como corresponde. Una casa mínimo, sí, deberá durar 30 años. Claro. Mínimo, 30 claro. años. O sea, y yo creo que eso es lo que uno espera, claro. Sí. Y claro, uno igual tiene que pensar en que tiene que, ojalá una vez al año, ir viendo todo lo que es madera, pintándola, aplicando algún protector de madera en las puertas, etc. Pero eso es lo mínimo. Pero eso, la gente, como te digo, normalmente tiene conceptos errados y tú tenías bien claro que al hacer un gasto, la idea es que ese gasto tú lo vayas a pensar, que me va a salir un poquito más caro, pero voy a hacer lo que yo quiero, en verdad. Claro. Y garantizado. Claro, garantizado y además poder, en el fondo, claro. O sea, es que aquí también las personas tienen además la posibilidad de decirte, no, pero eso, yo quiero esta puerta, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces eso también es bien importante, pues, si no es al azar. No es como, es una casa, o sea, es una casa, es donde uno va a vivir, es donde uno va a pasar la mayor parte del tiempo, y eso implica entonces tomarse el cuidado de ese tipo de cosas. Y trabajar, nosotros también, lo que hacemos es trabajar muy de la mano con el cliente. Porque ahora también, o sea, lo que te decían antes, hay tanta información y es tan fácil obtener información. O sea, yo puedo, por ejemplo, tú te quisieras construir tu casa, ya hacemos toda la estructura y todo el revestimiento interior blanco, por ejemplo. Y después empezamos, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, en el baño, por ejemplo, quiero no esta cerámica tradicional, blanca, yo quiero, entonces todo se va acomodando de acuerdo a las necesidades del cliente. Lo importante es dejar todo claro antes, de manera de evitar después estar haciendo cambios, porque eso implica un cambio de costos. Pero hay una cantidad infinita de materiales muy lindos que se pueden hacer cosas re interesantes y dejar la casa preciosa. Hay que tomarse Sí, hoy día hoy día es como para volverse loco, en realidad, yo me imagino, ¿no? Porque uno va a los lugares especializados y son tantas las alternativas que de verdad uno como que se marea, a mí me pasa. Como que es como escoger entre tanto, igual te cuesta. Mira, nosotros estamos remodelando una casa en Yoyeo, una casa antigua. Estamos haciendo fotos. Voy a hacer un video que después te lo voy a mostrar. ¿En serio? Que veas todo el proceso. Tú vas a ver la casa, pero muy malas condiciones, deteriorada, fea, sucia, etcétera. Entonces nosotros estamos reordenando, hicimos primero un proyecto de arquitectura, de modificación de tabiques, definir espacios más interesantes para la familia, una cocina más grande, más dormitorios, más iluminación, etcétera. Entonces estamos sacando fotos de todo el proceso. Yo después te lo voy a mandar para que tú lo puedas mostrar. Y vas a ver que buenísimo. Una casa que se veía con una potencialidad muy baja, con el cambio de todo tipo va a quedar espectacular. Va a quedar muy linda esa casa. Sí.
Mira, ya, vamos a esperar el video para verlo. Oye, en pantalla estaba apareciendo todo el rato el teléfono para que ustedes lo anoten. Yo creo que este teléfono, que es el de la división hogar, uno lo tiene que tener, así como en el refrigerador, en los lugares donde uno tiene los telefonitos importantes, porque las emergencias uno no sabe cuándo suceden, ¿no? Y entonces, en el fondo, contar, el otro día me llamó, yo creo que, bueno, mi teléfono está público, y entonces acá igual en el canal están ellos autorizados en mi teléfono, entonces me llama una niña y me dice, Jime, es que tú hablaste hoy día y entonces nosotros somos, mi mamá y yo somos solitas, entonces me dio mucha confianza, me dio mucho gusto y me pidió el teléfono. Entonces dice que maravilloso eso, que en el fondo la gente sienta esa confianza y esa tranquilidad, ¿no? De decir, da lo mismo si estoy sola, da lo mismo las condiciones, porque voy a llamar a un lugar donde me dan la tranquilidad, donde me dan la seguridad. Sí, nosotros estamos, justamente, nosotros tenemos oficina en Yoyeo, estamos establecidos, somos de acá de la zona, no nos vamos a arrancar. Así es, que sea un tema bien importante. Tenemos oficina frente al Liceo Santa Teresita de Yoyeo. Aparte, y nos gusta la pega también, sí, es un tema, lo hacemos con cariño. Sí, yo creo que bueno, se nota en esto de querer ayudar, en esto de querer hacer charlas, que en el fondo yo creo que hoy día se agradecen esas cosas, porque de pronto hay también otro lado que es tan, otro lado del aparato que es tan indiferente, ¿no? Y que están solamente quizás pensando en producir, entendiendo solamente como el bien propio. Entonces, cuando de verdad nos encontramos con personas que trabajan, pero que además quieren ver cómo ayudan, entonces yo creo que eso es lo ideal. Yo creo que así debería ser siempre, ¿no? Bueno, así debería ser siempre, en verdad, sí. Sí, porque finalmente siento yo que son oportunidades que uno ha tenido, en verdad. Sí, eso tiene que ver con eso. Entonces hay mucha gente que piensa, pucha, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo emprender? Y cuesta tanto de repente ponerse a pensar, pucha, ¿qué puedo hacer para trabajar independiente? Yo quiero ser independiente. Claro. Y hay ideas que tienen en mente y que tienen que tratar de hacerlas, tratar de intentar y luchar por esa idea hasta lograrlo. Y si no le resulta, buscar otra, y si no le resulta, buscar otra, pero nunca dejar de hacerlo. Claro. Ese es el punto. O sea, perseverar en el fondo. Finalmente sí, eso, claro. Ser perseverante hasta que... Y actuar bien, sí, yo creo que finalmente, cuando uno actúa bien en la vida, las cosas se dan bien, ¿no? Finalmente sí. Aunque en el camino a veces no tanto, pero finalmente sí. Sí, de todas maneras. Bueno, la verdad es que, y cuando yo hablaba al comienzo, fíjate tú, de ese conocimiento mínimo que debemos tener, un poco esto lo que estamos hablando, ¿no? A esto de decir, bueno, pero ¿cómo me organizo para construir una casa? ¿Cómo me organizo? Porque claro, muchas veces, y quizás es mucho más bonito construirte, que alguien te construya una casa, obviamente a tu gusto, de acuerdo a tus dimensiones y a tus necesidades, ¿no? Pero también está el susto de lo que le ha pasado a tanta gente, ¿no? Que de pronto entrega... mucha gente. De entregar esto, ponte tú, no sé, un adelanto y después se va y los adelantos no son pocos, no son poca plata. O sea, para construirte una casa tú no das un adelanto de 300.000 pesos, pues das un adelanto de millones. Sí. Entonces das un adelanto de millones y que luego entonces no te respondan, no aparezcan las personas. Yo creo que eso pasa harto. Mira, nosotros, cuando son obras grandes, hablemos de, como dices tú, de millones, una ampliación, una vivienda, trabajamos con estados de pago, tal como lo hacemos, como tenemos esa costumbre ya, trabajamos para servicios públicos. ¿Ya? Cualquier obra con un servicio público es por pago por avance de obra. Entonces nosotros hacemos una planificación de la obra. La obra va a durar un mes, por ponerte un ejemplo. ¿Ya? Una obra pequeña, y ese mes está dividido en semana. Entonces... Bueno, una hora en realidad de un mes estoy mal. Una hora de un mes se paga en el mes nomás, ¿ya? Pero una hora, por ejemplo, 3 meses. Ya nosotros planificamos 3 meses y cada mes tiene un avance de obra y la persona nos paga de acuerdo al avance que nosotros planificamos y que está hecho, en verdad. Que ustedes se lo entregaron, que está por escrito. Eso es lo ideal. Así tendría que ser, en verdad. ¿Ya? Pero cuando se hace con un maestro no es así, porque el maestro necesita igual un recurso para poder empezar a comprar, pagarle a sus maestros, etcétera, o los ayudantes que tiene. Y claro, y pide un anticipo, y ese anticipo, si es que él sacó mal las cuentas, entre comillas, ¿cierto? A lo mejor a las 3 semanas se da cuenta que no le está dando,
Y lamentablemente si no tiene cómo responderle, el maestro no va a aparecer, se va a ir o va a ir a hacer otra pega para recuperar plata y volver a hacer la suya, no tengo idea. Pero pasan esas cosas. A mí gente conocida me ha llamado y Javier, ¿sabes qué? Empecé a trabajar en esto y a las 3 semanas que he votado y no, van a hacer la huevita mi hija y no tiene hecha la pieza, ¿qué hacemos? Y eran maestros que ellos conocían, el familiar del amigo de. Y ahí quedó. Claro. Entonces yo les insisto, o sea, no es que yo quiera desprestigiar a un tipo de trabajo, sino que tiene que ver con la confianza que usted tenga en esa persona. Si usted conoce al maestro o al contratista, perfecto. No, claro, excelente. porque también hay muchos ¿Ya? maestros, y que son los que tú dices que tienen mucha pega, porque la gente ¿cómo se llama? Los conoce, porque cumplen, porque son... No, claro, sí, obviamente, en ningún momento se trata de ni desprestigiar a nadie, sino que tiene que, en el fondo, alguien que le dé la garantía en ese sentido. Y yo creo que acá además vivimos en un lugar tan chiquitito que como que no es tan difícil. Lo que yo lo que digo, lo que propongo es, mire, usted cotice, o sea, va a hacer una ampliación a una casa, cotice con el contratista que tiene y cotice con nosotros. Mándenos un correo, diga, mire, ¿saben qué? Yo tengo que construir esto, estas son las especificaciones, o veamos especificaciones en conjunto, pero que sea las mismas especificaciones que tiene el otro contratista las que tenemos nosotros. Y ahí usted va a comparar y va a decir, ¿saben qué? Sí, este me cuesta este me cuesta, me voy por este. Perfecto. Pero cotice, nosotros cotizamos sin costo adicional, cotizaciones gratuitas. Me parece. Yo nunca he cobrado por los presupuestos. ¿Ya? Así que eso es. O sea, no diga, oye, pucha, no descarte de inmediato esta posibilidad. Vea, inténtelo, pruébenos. Eso es lo que nosotros estamos con esa división. Pero también tenemos otras cosas que podemos hacer también y podemos asesorarlo en otros trabajos, etcétera. ¿Sí? Me parece. Oye, voy a leer, porque acá siguieron hablando del tema de los terrenos. De los terrenos. Y a ver, Claudia dice: al comprar derechos de un bien, solo compran un papel para participar del dinero que se recibe de la venta de esta, pero no sirve para vivir, ya que es un lugar en común. Ricardo dice, eso es sobre el terreno, la casa otra historia, los metros donde se ubican, etcétera. Exacto, dice Claudia. No se puede subdividir a plano de luz, agua, por gente catalogada por el Estado, o sea, no pueden, claro. Eso se llama recepción final, es otro permiso, imagino que no se lo dan entonces, ¿no? Dice, yo traspasé, perdí dinero, pero recuperé la mayoría. Perdió. Claro, pero perdió igual, ¿no? Claro, perdió también. Algo perdió. Bueno, interesante. Lo vamos a tomar, vamos a ver si puede venir a contarnos alguien sobre esto y para informar también para que ojalá la gente no le siga pasando. Dios quiera. Javier, 1.000.000 de gracias por la asesoría, por venir a conversar con nosotros, porque bueno, la verdad es que claro, también el construir una casa es el sueño de la vida. Es una inversión importante. Es una inversión, es el sueño de la vida de muchas personas y también es terrible que por desconocer cosas pequeñitas y quizás como todo esto que a lo mejor lo que hablamos es súper simple, pero también es muy importante. ¿Te das cuenta? Porque cuando a mí y hay algunos tan despistados como yo, es probable. Y entonces, o sea, ya, bueno, sí, yo quiero la casa. No sé si tú no me lo hubieras dicho y yo me hubiera tomado el trabajo de decir ya, y cuáles son las puertas, y cuáles son las chapas, y cuáles son las lámparas. Pones tu confianza en la persona, oye. Sí. Tú asumís que te va a entregar un producto. Claro. Como tú te imaginas. Como yo me imagino, claro, asumo. Es que uno tiende a asumir que las personas están adentro de la cabeza de uno. Bueno. Usualmente no es así. Sí. Así que sí. Sí, interesante. Sí. ¿Sí? Así como lo planteas tú. Claro, porque uno a veces cree, en el fondo, claro, que de acuerdo a, no sé, que tú le contaste, le dijiste y tú tenías la casa tan clarita que lograste traspasársela. Sí. ¿Eh? Exactamente, sí. Así es importante. Así resumiendo, me acordé de una señora que una vez me dijo que construyéramos y ella me llevó el plano, así, ¿Ya? 30 segundos. Me llevó el plano y yo dije, ya, ok. Y trazamos en terreno. ¿Ya? Me dice, oye, pero ¿este es mi pieza? Sí, este espacio. Pero es que es muy chica, yo no quería esto. No, pero señora, esto es lo que aparece en el plano. O sea, a ese nivel. O sea, por eso es importante antes asesorarse, que uno pueda explicarle, quizás incluso hasta dimensionando, donde, mire, la pieza, ¿es como esto? Es como sí, esto, es como yo quiero una pieza del porte de esto, claro. No, pero su pieza aquí dice 3x3. No es 5x4. Era una pieza así. Era
una pieza Y era un así proyecto, claro, donde hay que habíamos lanzarse. recibido, que se lo habían entregado a ella, que ella había pedido que le hicieran. Ah, ¿Te fijas? Y a veces hacen proyectos copiando de otra casa, ¿te fijas? No de acuerdo a lo que quiere el cliente. Nosotros también hacemos proyectos claro, por si acaso, trabajamos claro, con arquitectos. claro. Entonces hay que trabajar con el cliente, decir, oye, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cuántos son ustedes? ¿Tiene perros? ¿Tiene gatos? ¿Quiere un espacio para los perros, para los gatos? Así es. Ventilación, Puertas las ventanas batibles para por dónde. debajo para que entren y salgan los entonces, perros. Bueno, hay harta cosa en realidad que se podría conversar al respecto. Vamos El a tiempo seguir pasa muy conversando rápido. porque queremos que no tenga ni un problema y que cuando por fin le entreguen la llave de la casa sea exactamente la que usted quería, ¿no? Muchas gracias, ¿sí? Que te vaya muy bien. Ya, igual a ti. Nosotros vamos a hacer una pausa chiquitita.